nos adelantamos un día a esta conmemoración del Día Cáncer Infantil, que es mañana, 15 de febrero, y lo hemos ido abordando de diversas aristas. Y muy importante, y lo señalaba el oncólogo en la entrevista anterior, tiene que ver con el apoyo psicoemocional, lo que tiene que ver con la salud mental también en este proceso. Y para eso nos acompaña Daniela Bonhart, psicóloga, para abordar este estado emocional, no solamente de niños, niñas y jóvenes, sino también de los padres, lo que significa recibir este diagnóstico. Daniela, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Constanza, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Y ¿Un cambio de horario? ¿Cómo? ¿Un cambio de horario? Sí, ¿para qué te voy a mentir? Estoy acá un poco... Café, es necesario. Sí, es complejo el cambio de horario. Y complejo, Dani, tiene que ver lo que pasa con estos diagnósticos. Y lo hablamos anteriormente, cuando escuchamos palabra cáncer, inmediatamente un escalofrío y nos vamos a la situación más terrible que puede ser. A buena hora, con los diagnósticos de niños, niñas y jóvenes, hay cifras esperanzadoras y con eso nos queremos quedar. Pero aún así, el impacto de recibir esta noticia, de recibir este diagnóstico, insisto, para el menor, la menor, para los padres, para el núcleo familiar en sí. Sí. Sí, yo creo que rescatar un poco lo que decías inicialmente, hoy en día todavía suena una palabra muy, muy dura, ¿no? Muy dolorosa ya de por sí decirla, porque se nos viene encima este panorama de pensar inmediatamente en el proceso de duelo. Pero hoy en día ya se ha demostrado que mientras antes se puede detectar un cáncer, ¿no es cierto?, que dependiendo del tipo de cáncer que sea, ya hay datos bastante más esperanzadores con respecto a las mejorías. ¿Sí? Sí. Yo creo que tenemos que abrirnos también a la posibilidad de, claro, recibir este golpe, pero respirar profundo y decir, perfecto, ya hay otras formas de enfrentarlo, la tecnología ha ido avanzando, la salud, la medicina en general, con distintos tratamientos ha ido ofreciendo esta esperanza, como decías tú. Sí. Entonces, quedarnos un poquitito con eso. Pero efectivamente, más allá de todo lo que ha ido avanzando el proceso, genera un impacto dentro de las familias muy potentes, porque además se genera una especie como de quiebre temporal. Es como que todo se detiene para poder enfrentar esto. La necesidad de redes de apoyo, cómo enfrentar también el proceso cuando hay más hermanos y la gran mayoría de la atención se va a este niño o esta niña, ¿no es cierto?, que tiene cáncer, cómo se activan las redes de la familia. Entonces es toda una conmoción bastante grande con algo que como seres humanos no nos gusta mucho, que es esta sensación como de descontrol. Es algo que nosotros no podemos decidir cuándo está, cuándo no está, si se va o no se va, un poco lo que nos pasa con la pandemia, ¿no? La incertidumbre, este shot viene una noticia que puede ser sí, algo breve en una consulta que en 15 minutos te cambia la vida, pero viene este shot lleno de emociones, como tú señalabas. ¿Qué pasa con los demás hijos? A lo mejor es un hijo más grande y hay hijos más pequeños que requieren mayor atención por cosas evidentes, que aún no son independientes. Otras temáticas que muchas veces van ahí tienen que ver con lo económico y esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. La culpa en muchos casos, que el médico nos aclaraba, que no es genético. Muchos padres, me imagino que al momento, chuta, mi papá, mi abuelo tuvo... Mi culpa, claro, la comorbilidad también. Sí. ¿Cómo empezar a procesar tantas emociones y cómo, a lo mejor suena muy cliché, pero cuando uno está bien, tus hijos están bien? Eso también se va demostrando y que uno tiene que tener la fortaleza para hacer la contención para el resto de la familia, pero ¿quién lo contiene a uno? ¿Cómo funciona esa parte? Y ahí hay otras dinámicas además que son importantes dejar bastante en evidencia. Esa contención tiene que ser entre adultos, y adultos contienen a niños. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es que además es que hay un hermano, por ejemplo, mayor, tiende a tomar ciertos roles también protectores, sí, y lo conversábamos también la semana pasada. Todas las familias son distintas. Hay veces en que las familias están compuestas, por ejemplo, solamente con la mamá, con los hijos. Entonces, ¿qué sucede en esos contextos? ¿Qué sucede cuando hay algún niño con discapacidad? ¿Qué sucede con quienes se están haciendo cargo son los abuelos? ¿Qué pasa con...? Me explico cómo cada familia va a enfrentar
esta situación, exacto, con su propia dinámica y con sus propias fortalezas como familia, pero también con sus propias debilidades. Y en esas debilidades es donde más apoyo también necesitan para poder enfrentar de mejor forma la situación. Hay un ciclo que se llama el ciclo de duelo, ¿ya? Pero no hablando del duelo como la muerte de una persona, ¿ya? El ciclo de duelo que estipula como un proceso, lo que dice es, el duelo ocurre cada vez que algo que estaba ya no está. Incluso puede ser imaginario. Hay un proceso de duelo, por ejemplo, cuando nace tu hijo, porque pasaste del hijo imaginario al hijo real. ¿Sí? Y de la independencia de andar con la guaguita en la guatita y hacer lo que uno quiere y después tener que andar ahí con cuánto bolso. Es más, y la guagua. La mujer vive el duelo cuando es primeriza, vive el duelo del ser mamá, como dejar de ser solo mujer y ser mamá, ¿no es cierto? Y cómo cambian los planos de prioridades. Sí. Entonces, cuando se habla de duelo, no solo, quiero que se entienda que no solamente se habla de muerte, es una muerte simbólica también. Una pérdida de algo. Exacto, si es que te cambiaste de casa hay un duelo, si es que te echaron del trabajo hay un duelo, si es que la pareja se separa hay un duelo, ¿cierto? Y todas las personas pasan por un proceso en mayor o en menor medida de intensidades, ¿sí? Pero sí hay momentos que es importante que las personas las vivan. Hay un momento de shock que para algunas personas dura 2 minutos y después avanza, y hay personas que siguen en shock durante 2-3 meses. Como no logro registrar. Hay un proceso de negación también. Y en ese proceso de negación, cuando hay diagnósticos médicos, ocurre muchas veces que las familias empiezan a probar distintas visitas esperando que alguno le diga otro diagnóstico para decir, viste, los otros estaban equivocados y puedo como soltar esto. Hay un minutos de rabia, de mucha rabia. ¿Por qué a mí? La gente, por ejemplo, que es creyente, empiezan pugnas también, así como, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Esto es un castigo, ¿qué te hice yo? Claro. Entonces, hay un proceso emocional para ir enfrentando esto que es tan potente, que te rompe un esquema de cómo venía avanzando tu vida, ¿no es cierto? O de cómo esperabas que fuera avanzando, que es necesario que las personas se tomen ese tiempo, porque si no, ¿qué ocurre? Ocurre que si nos saltamos etapas o no las vivimos al ritmo que necesitamos vivirlas, porque todas las personas tienen sus propios ritmos, ¿cierto? Quedan como cojas. Entonces seguimos avanzando, pero cuando pasa algo chiquitito que se asemeja, exacto, volvemos hacia atrás y empieza todo de nuevo. Entonces, qué importante es en ese proceso poder vivir cada una de las etapas como corresponde, con el espacio que se necesita, pero con el acompañamiento también. Porque como bien dices tú, claro, hay alguien que está conteniendo, pero ¿quién contiene al que está conteniendo? Sí, Daniela, el apoyo, bueno, la salud mental, y nosotros constantemente lo abordamos de diversas aristas. Muchos creen, no, que me la puedo solo, sí. Yo tengo una amiga que pasó por algo similar, a su hijo lo diagnosticaron con alguna enfermedad, y nosotros no vamos a poder solos. Quizás buscan el apoyo, la contención para su hijo o hija, porque claro, es un quiebre en su vida estar en tratamiento, dejar de jugar por estar en tratamiento, de ir de médico en médico, cuando debería estar viviendo de otra manera. Mucho tiempo de hospitalización. Claro, sale de lo esperable que uno busca para la vida de un pequeño. Pero la importancia también de buscar esta ayuda, porque uno quizás en el momento queda en shock, sí, evidentemente va a quedar en shock, pero el momento de decir, chuta, tengo que acercarme a algún especialista también a que nos contenga como familia. No sé ahí qué se puede recomendar o qué será lo más óptimo de acuerdo a cada grupo familiar, evidentemente. Una terapia en familia, terapias de manera quizás padre, madre, abuela, tía, sabemos que todo es distinto, solo para los adultos. ¿Cómo buscar también esta contención de acuerdo a este proceso y no seguir este camino en soledad? Claro, como bien dices tú, cada familia y cada persona es distinta. Si hay alguien que dice yo me la puedo solo, hay que ver si es porque de verdad se la puede solo o porque no quiere pedir ayuda, que son situaciones distintas, ¿cierto? Porque hay gente que dice, sabes que yo me siento preparada para enfrentar esto. Entonces, si es que me siento preparada, ¿por qué en cierta forma voy a estar como obligada porque es lo que hay que hacer? No,
aquí no hay lo que hay que hacer. Cada familia tiene que ver si es que tiene la posibilidad de enfrentar lo que está ocurriendo con los recursos que tiene y cuánta ayuda pide. El tema es que sean lo más honestos en ese proceso. Y si yo estoy diciendo no gracias, es porque de verdad no lo necesito y no porque digo no gracias, pero después me encierro en mi pieza y no quiero que nadie me hable y lloro sola. ¿Me explico? En general, hoy en día hay una amplia red de instituciones que se han preocupado de trabajar con las familias, precisamente para el apoyo en red. Y eso es un apoyo familiar para las familias de niños que tienen cáncer. Como por ejemplo está Nuestro Hogar, creo que se llama, que trabaja precisamente con las familias y especialmente con aquellas familias que vienen a tratamiento, pero vienen de afuera, entonces no tienen dónde quedarse. Y el niño o la niña, por ejemplo, tienen que quedar hospitalizados. Que es otro impacto. Dejar la casa, claro, dejar el trabajo, dejar los hijos, dejar tu espacio, tu comodidad, por estar lo más cerca, por supuesto, del hijo o hija enfermo. Con toda la incertidumbre y con todos los temores que eso también activa. Entonces, por ejemplo, en estos lugares se recibe a las familias y hacen contención grupal, conversan. No hay nada más agradable para una persona sentir que no es la única que se siente así. ¿Sí? Yo por muchos años trabajé con familias de niños con autismo y tenían sus redes y entre ellas y entre ellos así se contaban historias y a mí también me pasó y oye, ¿sabes que cuando te pase esto anda a este médico para que no tenga que andar pasando por 1.000.000, ¿no es cierto? Ah, sí, gracias. Oye, ¿sabes que cuando uno de mis hijos se descompensaba así, me servía hacer esto, podrías probar? Y esa sensación de no sentirse como en cierta forma el bicho raro, ¿no es cierto? La única persona que está sufriendo así, sino encontrar en el otro, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo, te entiendo, genera inmediatamente un bien, como que aquí puedo descansar, puedo llorar y nadie me va a mirar raro, puedo enojarme y nadie me va a mirar raro, porque además hay todo otro tema de culpa que recae sobre los papás y las mamás, que a veces es como, ay, como que quiero que esto se acabe. Pero no es que quiera que mi hijo, el problema no es mi hijo, ¿cierto? O mi hija. Sí. Tiene que ver con la situación, tiene que ver con el contexto. Entonces, además, las familias cargan un poco con la culpa de qué cosas pueden decir, qué no pueden decir. Oye, pero es que tienes que estar bien para tus hijos, es que tienes que estar ahí al pie del cañón, es que como lo dejas solo, es que... Entonces, hay tantos juicios que muchas veces las personas que viven esta situación prefieren encerrarse en vez de... Bueno, de estar, de pedir ayuda, de abrirse, ¿no es cierto? Y como te decía, cada familia es distinta. Si yo siento que en mi familia, por ejemplo, yo estoy enfrentando mal las cosas, bueno, entonces seré yo la que pida ayuda. Si yo siento que, ¿sabes qué? Conversemos y veamos que hay algo de una dinámica familiar donde algo tenemos que hacer con los otros hermanos, que es un tema enorme cuando hay niños que tienen algún tipo de diagnósticos. Entonces tenemos que hacer algo con los hermanos para que no se sientan desplazados, porque ellos además están sufriendo por su hermano, pero además están sufriendo, entre comillas, como el abandono de sus papás. ¿Qué podemos hacer para acompañar a los niños o prepararlos para cuando tienen que quedar hospitalizados y no dejan que los papás o las mamás se queden? Entonces yo creo que hay muchos focos en los que como sociedad también estamos muy al debe. De apoyar ciertos procesos y comprender que en esos procesos la emoción es esencial. No solamente es que tienes que ir acá, tienes que hablar con no sé quién, tienes que seguir este tratamiento, sino como también somos partícipes y acompañamos y se permite, por lo tanto, esto que les comentaba en un comienzo, no poder vivir las distintas etapas del duelo y que si una persona está enojada, está bien que esté enojada. Si una persona de repente dice no quiero más, quiero puro acostarme, llorar y no levantarme, está bien también. ¿Cuál es el tema? Es que acompañemos, porque en este desarrollo y en este proceso de duelo, como que lo ideal es que termine en una resignificación. ¿Ya? Dani, ¿Cómo yo le doy otro significado a esto que está ocurriendo para enfrentarlo de una forma distinta que me lleve a un aprendizaje? Sí. No a un quiebre, no a un todo congelado, ¿no? Dani, sí, hay diversas aristas, como podemos ir abordando esto, pero tú señalabas algo súper importante también respecto como sociedad. Estamos acostumbrados, y esto se lleva a diversas esferas de lo que vivimos, de la vida. Si el padre o la madre continúa su vida, entre comillas, con normalidad, afuera de la casa, evidentemente en el trabajo, trata de mantener una compostura, no hablar del tema porque quizás quiere distraerse. Oye, pero chuta, parece que no le afecta mucho lo que le está pasando al hijo. O si anda, al contrario, muy preocupado, oye, pero ¿cómo va a ser tanto?
A ver, es complejo, sé que es compleja la pregunta, ¿para dónde me fui? Porque sí, vivimos en una sociedad lamentablemente así, y ¿cómo evitamos? Bueno, sabemos que el apoyo, las redes son fundamentales en eso, para no tomar en cuenta también esos comentarios, porque hay muchas personas que llegan con esos comentarios, y sobre todo en estos estados en que todo es complejo, evidentemente eso va a afectar más que lo que podría ser en cualquier situación. ¿Cómo podemos humanizar también esto, no solamente como consejo para quienes están viviendo un proceso así, sino como sociedad en general, de humanizarnos y ser un poco más empáticos, porque pucha que nos falta eso, sobre todo cuando se viven situaciones tan complejas como la que estamos hablando en estos momentos del cáncer infantil? Sí, yo creo que no me pusiste fácil la pregunta, porque yo creo que hay muchas personas que van a estar de acuerdo conmigo de que estamos en una sociedad tremendamente enjuiciadora. Demasiado. De todo. Porque no sé, hay algunos estándares que... ¿Por qué te cortaste el pelo? Todo, Sí. de lo más superficial hasta de las decisiones más importantes. Oye, ¿cuándo vas a tener la parejita? ¿Cuándo te vas a casar? Claro, yo me acuerdo, yo tengo 3 hijos, y el primero es hombre y la segunda es mujer. Entonces cuando nació la Cele, la segunda, ¡ay! Debe estar tan contenta porque tienes la parejita. Y yo así como... ¿Por qué tener como hombre y mujer es...? Bueno, pero independiente de eso, como un poco más desde lo chistoso, ¿no es cierto? Sí. Estamos en una sociedad donde se critica muchísimo las decisiones de cada familia, las dinámicas de cada familia, y no sé quién estipuló y no sé quiénes decidimos que eso estipulado es lo correcto. Sí. Y pesa. Entonces, si es que tienes 30 años o 35 años y no te has casado, ¡oh, Dios mío, qué terrible! Se te pasó el tren. Se te pasó el tren, más si eres mujer. O andas con el vestido en la cartera, así que, con el primero que encuentres te vas a casar, porque ya está llegando la edad. Es que ya estás pololeando con alguien, porque yo no sé cómo ibas a lograrlo, así como, o si no quieren tener hijos. Yo creo que ahí por lo menos un poquitito ha ido flexibilizándose, pero... O sea, yo encuentro maravilloso que si alguien no quiere tener hijos, no tenga. Porque me ha tocado ver todas estas familias que no querían tener hijos y que por presión social los tuvieron, y finalmente es peor. Porque tienes un montón de niños que saben que no querían estar en este mundo. Que los dejan abandonados, que terminan criados por las abuelas, o que frente al primer problema, viste, si yo no debería haberte tenido. Entonces, es una sociedad que enjuicia mucho. Si tienes auto, si no tienes auto, si tienes magíster, cuánto ganas. Entonces, yo creo que estamos todavía muy enfocados en la imagen. Da lo mismo, nadie se está preguntando si eres feliz o no. Asumen que porque tienes un checklist de cosas que has ido cumpliendo, es que es feliz. Y hay muchísima gente que tiene la lista completa y mucho más, y no es feliz. Entonces, creo que hay momentos en que tenemos que frenar y decir, a ver, pongámonos en los zapatos de la persona. Si es que sigue su vida normal, entre comillas, ¿será que está negando y tal vez necesita ayuda? ¿Le puedo ofrecer una mano si es que necesita algo? O en una de esas lo están enfrentando bien y están haciendo lo que debieran hacer, como de acompañar, tomarse sus tiempos, ¿no es cierto?, respetar sus ritmos, conversar los dolores, ¿no es cierto? Igual le puedo ofrecer una mano si es que necesita. Que sepan que estamos ahí, por si en algún momento dicen, ¿sabes que no tengo con quién dejar a los otros 3? Oye, ¿sabes qué? Déjalo acá, anda con calma, tranquila, no te compliques. ¿Me explico, no? Sí. Pero no, está como la presión. Es que entonces, ¿cómo dejó a los niños encargados con la vecina? En vez de entregar soluciones. Entonces, este problema, entre comillas, de la salud mental no es solo de la persona. Tenemos una sociedad enferma. Y eso ha quedado más que en evidencia. Tenemos unos índices horrorosos de salud mental infantil. Horrible. Tenemos una tasa de suicidio adolescente gigantesca. La salud mental ya es como que se conoce como la segunda pandemia en este caso, ¿no? Como la siguiente pandemia. Entonces, yo creo que en algún minuto vamos a tener que parar y mirar lo que nos pasa. Lo que nos pasa con las cosas
y que exista ese espacio no enjuiciador de aquello que nos pasa, y que exista por lo tanto la contención desde ahí. El tema del cáncer es algo tremendamente complejo porque además nos enfrenta no solamente a críticas sociales, nos enfrenta a la muerte, a lo que puede ocurrir y qué pensamos de eso y cómo me siento yo con eso, y activa porque todavía es un tema muy tabú, porque nadie sabe, pues finalmente todos podemos creer. ¿Ah? El desconocimiento. El desconocimiento, claro, todos podemos tener algún tipo de creencia particular, pero finalmente nadie tiene la certeza. Entonces, cuando hay algo que nos refleja esto, a ver, todos nos vamos a morir. Nadie sabe cuándo nos vamos a morir a menos que lo decida, y aún así. Sí. ¿Cierto? Yo podría decir, ¿sabes qué? En una de esas voy a comprar al frente, me atropella un camión y hasta ahí llegué. La vida es incierta. ¿Por qué el hecho de tener un diagnóstico lo hace más evidente si de todas maneras no sabemos? Pero es un tema complejo. Es un tema, como te digo, tabú, es un tema incierto, es un tema de desconocimiento. Entonces viene cargado de más con todo esto otro. No es solamente un diagnóstico. Es una crisis existencial. Sí, por lo mismo... Y por lo tanto, llevar el proceso a la resignificación es más importante todavía. Por eso hay muchas, por ejemplo, familias que después de la muerte de un hijo hacen alguna organización, por ejemplo, para entregar ese apoyo a las demás personas. Por lo mismo queríamos abordar esta temática desde las diversas aristas. Siempre el apoyo psicoemocional, psicosocial es importante y es necesario hablarlo, visibilizarlo. Queda ahí bajo, entre diagnóstico, entre quimio, entre radioterapia, entre tratamientos, y no se le da la importancia. También el médico, el oncólogo que estuvimos conversando anteriormente, señalaba y visibilizaba lo importante y dentro de lo fundamental que es esta arista de la salud mental, no solamente para el paciente, sino para el núcleo familiar en general, amigos, todos se ven involucrados de una u otra manera. Para ir finalizando, Dani, dejar este mensaje también respecto a lo que estuvimos conversando, a lo que significa este cambio, este impacto en la vida. Puede ser cáncer infantil, puede ser otra enfermedad, puede ser un accidente. Es un shock, es un impacto para la familia. ¿Cómo abordarlo ahí para ir finalizando? Sí, yo creo que voy a hacer un mensaje bien disruptivo. Si es que a algo van a decidir dejar de escuchar y dejar de prestarle atención, que no sea aquello que les está pasando, sino que dejen de escuchar para afuera. Dejen de escuchar, es que deberías, es que tú, es que cómo, es que tendrías que estar haciendo esto, es que... No. Dejen de escuchar los juicios, no se guíen por los juicios. ¿Sí? Reciban apoyo, reciban comentarios en la medida en que sean productivos, que sean de apoyo, que sean de contención, que sean de ayuda, pero todos estos juicios sociales, sáquenselos de encima para que puedan vivir tranquilos sus procesos. Y ahí van a tener claridad, porque si no van a estar tratando de resolver cómo tener una mejor imagen frente a lo que estoy viviendo en el proceso, para que el resto deje de hablar. El resto va a hablar igual. Entonces ustedes preocúpense de lo realmente importante, que tiene que ver con eso que están viviendo como familia, cómo lo enfrentan, cómo lo viven, cómo se apoyan y qué necesitan. Lo que el resto tenga que opinar al respecto, que eso les resbale, pero que no, por eso les digo, si van a decidir negar algo, que sea eso. No nieguen aquello que les está pasando, porque desde allí surge qué tipo de ayuda necesito también. Nos quedamos con esa... Es un poco controversial. No, súper... yo me encantan esos comentarios. Deja que hablen, ¿no? Daniela Bonhar, psicóloga, agradecerte que nos hayas acompañado durante esta mañana acá en el Matinal Siempre Juntos. Que tengas un excelente día y excelente inicio de semana. Igualmente, un gusto verte por estos lados. Igual.